nosotros, mi esposo y yo, siempre que, por mucho tiempo dimos clase en la escuela dominical, cuando existía la escuela dominical, y siempre cuando él predicaba a veces también, y siempre que íbamos a hacer algo, el otro oraba por uno. O sea que yo quiero que mi esposo ore por mí. Amén. Gloria a Dios. Dios de amor, Padre de la Dios gloria, de Señor, paz, Dios nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante del trono de tu gracia, sí, Señor, donde encontramos el oportuno socorro. Y te presento aquí mi compañera en esta mañana, Señor. Tú sabes que por mucho tiempo hemos estado retirados de la predicación, del púlpito y de todas estas cosas que edifican la vida de los seres humanos. Pero en esta mañana, Señor, tu sierva aceptó la invitación de venir a este lugar para presentar tu palabra. Yo te pido por ella, que tú pases como a Isaías el carbón encendido por sus labios, para que limpio sus labios pueda hablar palabras, no de ella, sino palabra tuya. Que las palabras que salgan de sus labios sean de edificación para esta congregación, para que salgamos de aquí motivados, Señora representante, a ti, a donde quiera que vayamos. Tú eres nuestro Dios, la confío, Señor, a ti. Pon palabras, Señor, de sabiduría, de gracia. Una vez más te pido para que esta congregación sea edificada. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo Amén. pedimos y te damos la gracia. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre. Bueno, sí, como dijo mi esposo, hace mucho tiempo que no nos paramos frente a para hablar de la palabra de Dios. Yo quisiera como que me subieran un chin esto. Un chin es una palabra dominicana. Un poquito. ¿Sí? Sí, ahí está bien. Sí. Un chipito, dicen los puertorriqueños. Un chipito, dicen los puertorriqueños. Nosotros decimos un chin, pero es un poquito. Así es. La palabra que yo le voy a hablar hoy está en el libro de Jueces, capítulo 13. Y vamos a hablar del nacimiento de Sansón, pero vamos a hablar de antes de nacer Sansón. No vamos a hablar de lo que él hizo para lo que fue escogido. Entonces, en el capítulo 13, ustedes saben que en el tiempo de los jueces había Israel, este pueblo desobediente y idólatra que hizo tantas cosas que no le agradaban al Señor. Siempre dice, a mí me choca la frase que dice, siempre el pueblo hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y el Señor, entonces, en este tiempo ya Sansón es el juez número 13, es el último juez. Y Sansón es muy especial porque los otros jueces se conocían su historia por la elevación al cargo. Pero Sansón, la historia de Sansón comienza desde antes de su nacimiento. Entonces, Sansón, el Señor lo levantó para liberarlo de los filisteos, porque los filisteos eran un pueblo, estuvo 40 años oprimiendo al pueblo de Israel por la desobediencia, por lo mal que se portaban con el Señor. Entonces, el Señor, pues ellos cuando clamaban, eso es lo bueno que tiene Dios, que cuando uno clama a Él lo oye, aunque uno haya hecho todas las cosas peores, y gracias a Dios que es así, porque si no fuera así, uno hace tantas cosas que no son tan buenas, que cuando uno viene a verse, bueno, si Dios no lo perdonara, imagínense ustedes. Entonces Dios, viendo la opresión del pueblo, Él quiere levantar un libertador, una persona que libertara al pueblo, que lo sacara de esa opresión. El pueblo de los filisteos era un pueblo despreciable comparado con Israel. Era un pueblo que solo tenía 5 ciudades. Bueno, esa Gaza que está ahí ahora, que están peleando con Israel, ese pueblo era de los filisteos. O sea que ellos siguen ahí todavía. Posteriormente, David peleó mucho con los filisteos. Ustedes se acuerdan del gigante que mató. Entonces dice el verso 1 dice de Jueces:
los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Seguimos leyendo. Lo entregó por 40 años. Entonces, dice el verso 2, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan. Dan era la tribu que estaba más cerca del pueblo. La tribu de Dan que Dan quiere decir juez o juicio. Entonces dice, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirá y dará a luz un hijo. Nosotros tenemos mucha historia de la Biblia donde las mujeres eran estériles y tuvieron hijos, como Sara, Rebeca, muchas mujeres. Entonces dice, ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará por su garganta. Será nazareo, navaja no pasa, cabeza por su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. O sea que él iba a ser un salvador para el pueblo de Israel, que lo iba a sacar del pueblo de los filisteos. Entonces Sansón es como un tipo del Mesías. O sea, él nació en este tiempo, esta opresión, y Dios, su nacimiento fue como el nacimiento de Jesús, que fue anunciado por un ángel. O sea que él fue, Lucas 1:31, habla de cuando nació, del nacimiento de Jesús, del anuncio del nacimiento de Jesús. Entonces, él no nació por una petición de que le hizo una madre estéril ni un padre estéril, como lo hizo Ana, como nació José, sino que fue Dios mismo quien decidió que naciera, de levantarle un salvador para Israel. Entonces Sansón es un tipo del Mesías. Dice, el nacimiento fue concebido por un ángel. Ahora vamos a ver en el verso 5 de Jueces, hasta qué punto Sansón fue tipo de Cristo. Sansón fue nazareo de nacimiento desde el vientre de su madre. Eso, los nazareos, en número 6, verso 2, que se habla de. Entonces, Cristo no fue nazareo, pero fue tipificado con los nazareos. ¿Por qué fue tipificado? Fue con un tipo de nazareo, porque Jesús nació sin pecado y fue dedicado enteramente al servicio del Señor y a la obediencia de Dios. El nazareo era una persona que no podía tomar vino, no pasaba navaja por su cabeza, todas esas cosas. Era una persona escogida que tenía que estar para el servicio del Señor. Tenía que ser una persona santificada, una persona santa. Entonces, por eso era nazareo. Jesús no lo era, pero sí era un tipo de nazareo. Entonces, Sansón su nacimiento fue para liberar a Israel de la opresión de los filisteos, que después David completó ese. Pero Jesús fue un salvador perfecto. ¿Por qué fue perfecto? Sansón era un salvador para el pueblo, un salvador político, vamos a decir, la nación, pero Jesús fue un salvador perfecto y un salvador completo, puesto que es el autor y el consumador de nuestra fe, según Hebreo 12:2. Como dice Hebreo 12:2. Vamos a ver si la mujer de Manoa, dice, cuando se le presenta el ángel, la mujer de Manoa busca a su marido y le cuenta la visitación del varón de Dios. El versículo, verso del 6 al 8. Sí, Hebreo. Jueces. Del 6 al 8, sí.
Entonces dice, la mujer de Manoa busca a su marido y le cuenta, déjame leerlo yo porque, mira, aquí está. Si la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté no de quién, de dónde venía, ni tampoco de dónde venía. Parece que a ella le dijo, no le interesaba de dónde venían, sino a ella le bastaba con con lo que él le había dicho, con el anuncio que él le había dicho. Entonces dice, y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no beba vino, ¿verdad? No beba vino, ni sidra, ni coma cosas inmundas, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. En Jueces 13:7. Bueno, entonces, eso fue lo que le dijo. Ella le contándole a su marido. Fíjense que cuando ella le cuenta, dice, entonces Manoa oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con este niño que ha de nacer. O sea que desde el mismo principio que el ángel se le presentó, ella ni la mujer dudó, ni Manoa tampoco, porque ella fue y le contó a su marido. Fíjense que no le preguntó al ángel quién era ni de dónde venía, sino que fue suficiente con lo que el ángel le dijo. Entonces ella fue y le cuenta a su marido, y su marido, cuando ella viene y le cuenta, no le comienza a cuestionar ni a decirle, mira, ¿y qué es lo que te dijo? ¿Por qué vino? Ni se preocupó, ¿por qué vino a ti? No vino donde mí, que yo soy el hombre, yo soy el pato macho, como dirían los dominicanos, el que tiene que decir la cosa primero. No. Manoa oró al Señor. ¿Cómo oró Manoa? Señor mío, te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a nosotros. O sea, ya él tomó como la responsabilidad de un matrimonio, de un esposo, de una pareja que tienen una responsabilidad junto, que tiene que compartir junto. Entonces, su marido dice, Dios contestó. Dice, Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez y lo bendijo con una visitación de nuevo, estando ella en el campo, ¿verdad? Ya estaba en el campo cuando él se le apareció. No sé, Manoa oró para que se le apareciera a los dos. No esperó de que los dos juntos, que déjame esperar que estén durmiendo, que estén comiendo. No. Él se le presentó otra vez a la mujer. ¿Por qué? Se le presentó a la mujer, pero Manoa no le preguntó. ¿Por qué se le presentó a la mujer? Perdóneme, que es que mi nariz a veces me guía. Entonces dice, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciendo, mira que se me ha aparecido un varón que vino a mí el otro día. O sea, le está contando el varón que vino a ella el otro día. Y ella le dice, déjame avisarle a mi esposo, y sale corriendo a decirle a su esposo. Tampoco le pregunta, cuando ella llega, que lo va a buscar, él no dice, fíjate, pero yo le oré que viniera a nosotros, ¿y por qué llegó siempre a ti? Pues salió corriendo y llegó a donde ella. Entonces, ¿qué pasó? Dice, entonces, Manoa, cuando ve al varón, le hace una pregunta y le dice, se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y le dijo, sí, soy yo. Él le contestó de una vez. Eso es en el verso 12. Esto está en el verso 12. Entonces, y el ángel de Jehová respondió a Manoa y le dijo que sí. La mujer se guardó. Entonces le dijo, entonces Manoa, cuando tus palabras se cumplan. Mira la palabra, cuando tus palabras se cumplan. O sea que él dio por sentado que esa palabra se iba a cumplir. Él no cuestionó
no le preguntó, no dijo cómo va a ser, nada, cuando tus palabras se cumplan. O sea que ahí estamos hablando de una gente que están usando un lenguaje de fe, un lenguaje de una fe genuina, una fe que no cuestionó en ningún momento, no cuestionó que se le apareció el ángel, no cuestionó nada, no le importó nada, solamente ellos creyeron instantáneamente la palabra, porque tan pronto ella vino a él, ella fue corriendo y se lo dijo a él. Cuando él oró, el ángel lo visitó y entonces ya volvió y fue, y entonces él vino y le pregunta, le respondió, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino, ni no comerá cosa inmunda, y guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego que permitas que debe tenerte y prepararte un cabrito. Entonces, ¿qué pasó? Manoa quería ser instruido cómo hacer las cosas. Él quería no cometer errores porque probablemente la mujer estaba muy emocionada porque iba a tener un hijo. Imagínense en aquellos tiempos que era un oprobio la mujer no tener hijos. Ella estaría muy emocionada y Manoa pendiente, integrado con su mujer en los deberes que tenían, pensó, digo, bueno, déjame preguntar todo lo que va a pasar, todo lo que tenemos que hacer con el niño para no cometer errores, porque tal vez a ella se le podía olvidar algún detalle. Eso es muy importante para las parejas, por ejemplo, que van a tener hijos. Deberían de preguntarle al Señor siempre, cuando están esperando una criatura, preguntarle a Dios, ¿cómo debo criar a mi hijo? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo instruirlo? ¿Cómo debe ser instruida la criatura? Porque hoy día, sobre todo en estos tiempos, donde la gente está, del mundo está pata para arriba, porque así es que está, las cosas están completamente diferentes. Si uno se pone a analizar, ve como cuando uno se crió, las cosas son muy diferentes. La generación de ahora es una generación muy diferente. Entonces uno debería de orarle a Dios, preguntarle al Señor que le dé guianza, cómo va a criar sus hijos, cómo va a tratar con ellos y enseñarlo. Porque yo creo que la gente de hoy no está enseñando a los niños como debe enseñarlo. Los niños hay que enseñarlos, porque los niños son salvajes. Si uno no lo enseña, se crían en salvajismo. Y ellos aprenden. Cuando usted lo enseña, ellos aprenden. Inclusive los que son especiales. Porque yo soy maestra de niños especiales y yo sé que los especiales tienen reglas y esquemas que los siguen cuando usted se lo sabe hacer. O sea que los niños hay que enseñarlo porque ellos aprenden. Aprenden, usted tiene que enseñar respeto, pero no se le enseñan respeto porque los papás de ellos van a la casa ajena y andan, tiran arriba los muebles, agarran todo lo que encuentran. Y las mamás como que están en el aire. No le preguntan nada. Con una cosa, no, uno tiene que tener autoridad con los niños. Entonces parece que Manoa quería saber cómo iba a tratar con ese niño. Entonces, por eso él le ruega al varón de Dios que le diga las instrucciones, y el varón pues le dijo las instrucciones. Ese niño, ella no podía comer cosas inmundas. ¿Por qué? Porque ese niño era un niño que iba a ser santificado, porque era un niño escogido por Dios, que iba a ser un niño que tenía que estar en santidad, ¿verdad? Un niño que no debería tomar un tipo de los, como un tipo de los creyentes. Los creyentes somos escogidos y nosotros debemos de vivir lejos de las cosas inmundas, de las cosas que nos lleven al pecado. Por eso tenemos que estar alejados de las cosas que nos lleven del pecado. Porque la santificación es la pureza moral y espiritual que nosotros tenemos que tener cuando somos hijos de Dios. Dice Éxodo 13:2, déjame ver si me lo pone. Éxodo 13:2. 13:2, sí. En Éxodo 13:2, leemos Éxodo 13:2. 13:2, si alguien lo tiene lo puede leer. Dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abra matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales míos. O sea, consagrados a él. Hay otro verso en Levítico 20:26 también, que habla de la santidad. Sé santo porque yo, el Señor, soy santo.
Sí, entonces dice, la santidad es una cualidad absoluta y fundamental de Dios y de su Espíritu. Aquí dice en Isaías 6:3, yo no lo tengo, tengo los versículos, Anual lo tiene, pero no sé qué pasa. Bueno, ahí habla de la santidad de Dios, y en Isaías 12:6. Isaías, dice, regocíjate, canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. 12:6, Isaías 12:6, el Santo de Israel. Bueno, ahí está hablando de la santidad de Dios. Hay más versículos también, hay de Isaías 57:15 y en el Salmo 97:12. Hablan de la santidad de Dios. Dios quiere que nosotros, porque Él es santo. La santidad es una virtud indispensable en todo creyente. Levítico 11, 44, 45 habla de la santidad. Nosotros tenemos que ser santos porque Dios quiere que seamos santos. Porque yo soy santo, yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Entonces Dios nos manda que nosotros seamos santos. También es una virtud indispensable. Nosotros no es tan santo, quiere decir apartado para el Señor. Ustedes eso lo saben aquí en todo el mundo, ¿verdad? Entonces seamos santos. Y la santidad, yo pienso que no es solamente en la ropa ni en la iglesia. La santidad nosotros tenemos que demostrarla en nuestra casa, en la calle, donde quiera que vamos tenemos que demostrarla. En nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros compañeros y con los hermanos. Tenemos que mostrar lo que somos cuando somos santos. No es que no nos equivocamos, cometemos errores, a veces somos groseros, en un momento determinado, intolerantes, todas esas cosas las tenemos, pero dentro de todo eso, nosotros tenemos que estar seguros de obtener santidad. Santidad, mostrársela, darle ejemplo, inclusive a nuestro esposo, las esposas tienen que darle ejemplo de santidad, no como, bueno. Así que entonces también hay lugares que deben ser santificados para el Señor. Vamos a ver qué dice Éxodo 29. En Éxodo 29, 36, 37, santidad es un atributo de ciertos lugares, objetos y días. Hay días que son santificados. Recuérdense que ellos guardaban el sábado, era un día santo, y nosotros los cristianos en este tiempo, los domingos son días dedicados para el Señor. Nosotros, la mayoría de los cristianos, celebramos el domingo como el día del Señor, porque ese es el día que tenemos para venir a la casa de Dios, a alabar, a adorar al Señor y a glorificar a Dios. Y Éxodo 29, 36, 37. ¿Qué dice? Vamos a ver. Bueno. Bueno. Me falta volumen en el micrófono. Sí. Dice, ofrecerás el becerro de sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y unirás para santificarlo. Entonces, por 7 días harás expiación por el altar, y lo santificarás y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocar el altar será santificada. O sea, los levitas se purificaban para fin de purificar la casa de Dios. O sea, que hay lugares que son santos también. Dios nos purifica a nosotros a través de nuestra fe y en respuesta a nuestra fe nos santifica. O sea, en Hechos 15:9 dice eso. En Hechos 15:9 y en Éxodo 31:13. Así que eso es lo que debemos nosotros hacer como hijos de Dios, ¿verdad? Entonces miren lo que sigue diciendo en el capítulo, en el verso 18, dice, entonces Manoah, dice, y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detenga, él quería ofrecerlo, quería gratificarlo y tener una gratitud, una atención con él, como hacemos nosotros cuando nos hacen. Entonces dice, Manoah dijo al ángel, te ruego que nos permita detenerte y prepararnos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detenga, no
no comeré de tu pan, mas si quieres holocausto, ofrécelo a Dios. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. O sea, hasta este momento él no sabía que ese era el ángel del Señor, sino que era un varón de Dios que tenía un aspecto como de un ángel, pero no tenía que era un ángel. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre para que cuando cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre, que es admirable? Fíjate, le digo, ¿por qué me pregunta mi nombre? Pero Manoah no lo entendió. Él nada más dijo que es admirable. ¿Por quién es el admirable? Eso es lo que dice en Isaías, que es admirable. ¿Admirable quién es? Jesús. Entonces dice, entonces Manoah, y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué pregunta mi nombre, que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama al altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, y los cuales se postraron en tierra. Entonces, en ese momento fue cuando él se dio cuenta que estaba hablando, que era Dios que estaba ahí, que era un ángel de Dios y que era Dios. ¿Ustedes se acuerdan de este pasaje en Lucas 24, 30 y 31? Que cuando los discípulos de Maús iban con Jesús, que iban todo el camino, iban hablando y hablando, y ellos decían, y aunque su corazón ardía en el camino, ellos no se daban cuenta de con quién andaban. Y ellos iban ahí muy entusiasmados, pero cuando entraron a comer, dice que entraron a comer, que partió el pan, entonces ahí le fueron abiertos los ojos. Ellos entendieron ahí que andaban con Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Como andaban con Jesús, Jesús se desapareció, ¿verdad? Entonces ellos se dieron cuenta, porque ahí ya ellos no estaban caminando en el camino cansados, sudados, no, ahí ellos estaban ya en intimidad con el Señor, porque ya estaban comiendo, estaban compartiendo con Él de frente ahí. Entonces ahí Él se les reveló, ellos entendieron que este era Jesús con quien ellos estaban hablando. O sea, cuando uno tiene esa intimidad con el Señor, cuando uno se mete con Dios, Dios se revela a uno, entonces uno tiene más conocimiento. Por eso es que nosotros como cristianos tenemos que tener intimidad con Dios en oración, solo, tenemos que hablar con Dios para que el Señor se nos revele a nosotros, para nosotros tener conocimiento de Él, porque eso es lo que tenemos que tener nosotros. Entonces ahí fue que Manoah entonces vio que era Dios en la intimidad cuando le hizo el sacrificio. Ahí fue donde él se dio cuenta, donde ellos se dieron cuenta que estaban en la presencia misma de Dios. Entonces dice, y Manoah, entonces dice el verso 20, porque aconteció, no estamos más lejos. Entonces dice que ellos se postraron y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel del Señor. Entonces, ¿qué pasó con Manoah? Manoah, dice, tuvo miedo. Se amedrentó y tuvo mucho miedo porque, ¿qué hizo? Dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Porque en el Antiguo Testamento decía, vemos, por ejemplo, en Éxodo 9:21 y en Éxodo 33:20, dice que nadie podía ver a Dios y quedar viviendo. Y en Isaías 6:5 dice Isaías: ay de mí, que soy hombre de labio inmundo, ¿verdad? Y que vive en una generación perversa, y han visto mis ojos a Dios. O sea que pensó que no iba. Entonces Manoah pensó eso mismo cuando vio que estaba en medio del Señor, que él que le había presentado. Él pensó, digo, aquí vamos a morirnos, aquí ya somos personas muertas. Entonces dice, pero el verso 22 dice: y dijo Manoah a su mujer: ciertamente moriremos. Y su mujer respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestra mano el holocausto y la ofrenda. Dice: y no nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría hecho este anuncio.
O sea, que ella en este momento, la mujer siendo el vaso más frágil, vino a ser el creyente más fuerte. Porque ella le dijo, no, se no hubiera presentado, no hubiese mostrado, porque no tiene sentido. ¿Qué sentido va a tener si Dios quiere matarlo y le va a dar un anuncio que le va a dar un hijo? Le está diciendo, hay una contradicción en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si él le dice, te voy a dar un hijo, no va a ser más estéril, y el hijo va a ser así, sí, le da las instrucciones, entonces él no tiene sentido si lo va a matar cuando le presente, ¿verdad? Entonces ella le dijo muy claro, esa mujer se mantuvo en fe. Por eso yo le puse este mensaje, una fe genuina, porque él desde el principio recibió la palabra con fe, con mansedumbre y con deseo de servir y de hacer lo que Dios le estaba mandando y recibir en gratitud lo que Dios le estaba ofreciendo. Entonces a ella le dijo, no tiene sentido, no nos va a matar. Así que en ese tiempo, quizá por esa valentía de la mujer de Manoah, no dice el nombre de ella, pues la mujer de Manoah fue que el ángel se le presentó a ella. Y ustedes ven que hay 3 preguntas que el ángel que Manoah le hizo. La primera fue cuando le preguntó, ¿eres tú el varón que vino, le presentó a la mujer? Y le dijo, sí. Y después le pregunta, ¿cómo va a tratar al niño? Entonces es una pregunta para recibir las instrucciones, y entonces le da las instrucciones. Sin embargo, hay una tercera pregunta que le hace y le dice, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde es tu procedencia? ¿Cuál es tu origen? Y le dice, ¿por qué me pregunta? Entonces eso quiere decir que Dios nos trae su palabra con su instrucción, pero cuando le preguntamos palabra curiosa para nosotros, para satisfacer nuestra curiosidad, el Señor nos evade, porque el ángel le evadió la pregunta. Las otras 2 se la contestó, sí, yo soy, cuando le preguntó si eres tú. Después le pregunta, le dice las instrucciones, y entonces le da las instrucciones. Y luego le pregunta eso, ¿de dónde tú vienes? Entonces le dije, ¿para qué me pregunta si yo soy admirable? Así que si tú quieres ofrecer un sacrificio, hazle un sacrificio a Dios. O sea, no me gratifique a mí, sino hazlo a Dios. Y entonces ahí fue, él quería intimidar con el Señor, porque ahí él le mostró su gloria cuando él se fue. Entonces, hemos visto que Sansón, ya dijimos que Sansón no vino como una petición, sino fue un libertador para el pueblo de Israel. Y nosotros, yo creo que aprendemos de ahí. A mí no me gusta Sansón, pero me gusta lo que dice la historia de... Yo le digo a mi esposo que a mí me gusta Sansón, porque Sansón se enamoraba de las mujeres de Plitea y era muy débil con las mujeres. Entonces dice que no me gusta Sansón por eso, pero me gusta la historia porque es un escogido de Dios, y todo lo que pasó en la vida de él, aunque uno lo ve como si fuera un desvío del propósito de Dios, uno ve que Dios lo permitió porque quizá era una forma de la que él podía acercarse al propósito que Dios había cumplido con él, ¿verdad? Entonces, finalmente, Dios cumple lo que promete en todo tiempo y en todo momento, y nosotros, bienaventurados, que seamos como, en principio, como Manoah, que creyó sin ver, y como la mujer de Manoah, que creyeron porque tenían una fe genuina. Por eso se llama una fe genuina. Desde el principio del anuncio, en todo paso que dieron, en ningún momento vemos que hay una duda, que hay un cuestionamiento, ni que hay nada. Solamente en el último momento, cuando el ángel se les revela, es que Manoah como que se amedrentó, le cogió miedo, porque la presencia de Dios, yo me imagino que así, tan viva, eso impresiona a uno. Así que eso es increíble. Y déjeme decirle que hoy Dios obra a sí mismo. Y cuando nosotros oramos al Señor, Dios te contesta de acuerdo a tu necesidad. Hay respuesta que Dios te la contesta ahí. Te la contesta ahí. Otra que tú tienes que esperar y te la contesta, porque a veces si te la contesta en el tiempo que tú quieres, las cosas no te salen bien. Por eso Dios sabe cuándo la contesta. Y me encanta que también al principio él oró al Señor. Fue como hizo Nehemías cuando le hablaron de las murallas de Jerusalén que estaban en el suelo. ¿Qué hizo él? Oró. Eso fue lo primero que hizo. Oró. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Orar cuando cualquier situación. Yo no voy a tener tiempo de contarle un testimonio, una cosa que me pasó ayer, pero bueno, que fue una respuesta ahí, al instante. Que digo, wow, yo cuando recibí la respuesta,
yo me eché a llorar, porque la verdad que grité. Lloré porque vi como Dios obra cuando tú clamas creyéndole al Señor. El Señor pone tu mano sobre ti. Y cada día cuando uno ve eso, uno tiene que confiar en el Señor. Y finalmente, ya para terminar, dice: la mujer de Sansón dio a luz, de Manoa, la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Lo bendijo. Entonces dice: y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. O sea que Dios cumplió la promesa, Dios lo bendijo. Por eso Dios a nosotros nos cumple la promesa, nos bendice y nos prepara. Porque mucha gente dice que tienen que prepararse para servir a Dios. Usted no tiene que preparar nada para servir a Dios. Dios prepara a lo que Él llama. Cuando Dios te llama, Dios te va a preparar. Pero tú te tienes que dejar de tratar por Dios. Si tú no te dejas tratar de Dios, no va a hacer nada. Pero nosotros, mucha gente, no nos dejamos tratar de Dios. Pero hay que dejarse tratar de Dios, porque Dios trata con uno para poderte poner en alto. Si no te pone en alto, porque nunca te has dejado tratar de Dios. Si no, recuérdense de la historia de José. Todo lo que José pasó. Un muchachito bueno, obediente, serio, que el papá confiaba en él más que en nosotros. ¿Qué pasó con José? La envidia, los hermanos lo tiran a una cisterna. Eso no era justo. Lo venden, un esclavo, de ser un niño consentido, mimado, pasa a ser un esclavo. Y después de eso, por una injusticia, lo meten a la cárcel, que es lo peor todavía que puede pasar. Sin embargo, José se mantuvo ahí. Dios tenía que tratar con él, porque tenía un propósito con él, que si lo lleva a ese lugar sin pasar por el desierto y por el proceso de tratamiento que tenía que darle Dios y de enseñanza, él no iba a poder desempeñar ese cargo con la humildad que lo pudo hacer. Entonces eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando el Señor nos llama, nosotros tenemos que dejarnos tratar de Dios. Y Dios nos hace pasar por el desierto, porque en el desierto es que aprendemos a bregar con la cosa. Por eso la iglesia es el lugar que Dios preparó y que Dios hizo para que nosotros fuésemos tratados. Porque en la iglesia nosotros tenemos que aprender a tratar con la gente hipócrita, con los mentirosos, con los que son espirituales, con los que no son, con todo el mundo tenemos que tratar. Y aprender a tratar con ellos y aprender a amarlo como son y a enseñarlo y a darle testimonio. Porque si no, entonces nosotros en la casa es muy bueno. Tú sabes lo cómodo que es, que yo me siento allí, pongo los pies arriba de cosas y pongo la televisión y hago un predicador. ¡Qué maravilla! Ahí no tengo que bregar con nadie, no hay nadie al lado mío que me esté molestando, no hay nada. Pero en la iglesia, lo que no te gusta, lo que no te están bien, tú tienes que tolerarlo y amarlo, que eso es lo grande, porque tolerarlo no es lo grande es tener que amarlo como son. Bueno, gracias por soportarme. Con esto termino. Gracias por soportarme, porque la verdad que es que tengo tanto tiempo que no me paro aquí a hablar de la palabra, porque estábamos como medio echaditos. Y entonces le dije a Marla, yo voy a tratar, pero no sé. Y le doy gracias al Señor, porque ustedes me oyen que yo como con sofoco. No es que todo eso tenga, es que yo tengo una situación pulmonar que me quedó, que estoy en tratamiento todavía del COVID hace 3 años. Ese es un testimonio que se lo voy a dar un día de esto, cuando tengamos tiempo, se lo voy a dar, para que ustedes vean la gloria de Dios, porque yo estoy tan confiada en el Señor, porque yo no le doy gracias por el COVID, pero sí le doy gracias por lo que hizo en ese proceso conmigo. Así que gracias, Padre, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Ay, Señor, gracias, porque tú eres bueno. Y tú, Señor, Padre Santo, tienes tanta misericordia de nosotros. Yo te doy gracias, Señor, por tanta misericordia y por tanto favor que he recibido de ti. Te ruego, Señor, por cada uno de estos hermanos que están aquí, que tú los bendigas y los llenes de tu gracia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Mirellita. Reforzar nuestra fe, ¿verdad? Es importante.